este gran capítulo de los delitos económicos, ¿usted considera de que están aportando al derecho penal o están desviando la conceptualización del derecho penal? ¿O el incluir dentro del derecho penal normativas muy especiales y específicas, como ser la normativa penal económica, la normativa tributaria, la normativa penal tributaria, está desviando el concepto puro del derecho penal? Y estos conceptos deberían de estar manejados en otro lado o en códigos o en cuerpos aparte. ¿O está correcto lo que se está haciendo? Bueno, la tendencia moderna, y eso escuchaba unos comentarios de Miguel Carbonell, es precisamente esa, de tratar de unificar en un solo cuerpo legal toda esta legislación dispersa que está en diferentes cuerpos normativos. De pronto no sabemos, qué sé yo, por ahí por la legislación de Seguro Social hay una disposición que establece el tema de la figura de la estafa por no entregar los aportes en tiempo de los trabajadores oportunamente, por ejemplo, al Seguro Social. La legislación económica, la legislación tributaria, cuerpos legales que tienen que ver, por ejemplo, con la ley de propiedad horizontal, de ley de propiedad intelectual. No sé si en la ley de propiedad horizontal hay algún tipo penal, pero toda esta legislación dispersa, ¿qué es lo que se trata? De congregarla en un solo cuerpo legal. O sea, esa es la tendencia moderna. Tal vez por eso hace un código muy extenso, muy grande. La ley de drogas. Mire, hoy la Constitución nuestra ya no habla de leyes especiales. Habla de leyes generales y leyes orgánicas. Entonces, pero aquí un puntito nada más, doctor. Dentro del proceso penal, dentro de la estructura penal, perdón, no del proceso, dentro de la estructura penal, consideraría yo que es positivo aquello, ese avance. Pero mi oposición está en el proceso penal, que no lo vamos a tocar porque no es materia de esta entrevista, pero lo dejamos para una próxima. ¿Cómo no? ¿Qué pasa? Porque la justicia penal normal u ordinaria es lenta. Y en cambio los delitos económicos, por ejemplo, son volátiles, rápidos, inmediatos, de juzgamiento, investigación y medidas emergentes, que se contraponen a la formalidad y a la lentitud de la justicia penal ordinaria. Eso lo tratamos en una próxima entrevista, que ese es mi criterio nada más. Doctor, brincándonos de coles a nabos, ¿qué pasa con la posibilidad de la no imputabilidad a quien carga una cantidad X no determinada todavía de droga, 2 gramos, 4 gramos, todavía no se ha determinado el monto? ¿Usted cree que esto va a permitir realmente una mejora social? Bueno, hay algunas lecturas. La primera, y muy brevemente por el tiempo. La Convención de Viena de 1988 de Naciones Unidas, de la cual el Ecuador toma la Ley 108 en 1990, desde la Convención de Viena se venía proyectando la idea incluso de sancionar al consumidor, pero en realidad frente al avance de la drogodependencia, se entendió que era un contrasentido sancionar a una persona que técnicamente va a ser inimputable por el consumo de sustancias tóxicas o prohibidas. Ecuador, en la Ley 108 de 1990, no tenía sanción penal, y eso es bueno, para el consumidor. Pero era un contrasentido, porque en cambio establecía sanción penal para un consumidor por el solo acto de la tenencia de alguna cantidad, sin determinar qué cantidad. Entonces yo decía en los foros, y también se lo comentaba a mis alumnos en clase, es un contrasentido. Tener algo de droga, no importaba la cantidad, que tenía un resultado final, consumirla. Este acto preparatorio, que en la teoría del iter criminis representaba un acto previo, estaba sancionado como delito. Pero ya el acto final, haber consumido, ya no era delito. Entonces yo le decía, es un contrasentido, vendría a ser una suerte tentativa. ¿Para qué la tenía? Para consumirla. Entonces yo decía, es un contrasentido. Esa disposición de la ley de drogas se declaró inconstitucional hacia la década de los 90. Muy bien. Y entonces, en el Ecuador... Ya no se penalizaba la tenencia. En Ecuador, en este momento no es delito la tenencia para consumo. Ya. Ahora, ¿cómo determinar en la este tenencia momento, para consumo? perdón doctor, aclaremos el tema. En este momento ya no es delito la tenencia para consumo. Sí, ni el consumo tampoco. Lo que no está determinado es el monto que se podría considerar para consumo. Claro. Ya. Entonces, se ha creído, por una parte,
que sería bueno determinar, alguna vez se hablaba de una doctrina de dosis mínima, ¿verdad? Entonces se dice, bueno, vamos a establecer un rango. Y entonces se viene discutiendo 5 gramos de cocaína, que es bastante, 4 gramos de heroína, 10 gramos de ácido de marihuana, yo digo, es una funda. De manera que si está dentro de esos rangos, ¿verdad?, de una tenencia para consumo, no hay delito. Pero yo, ¿por qué digo que caballo de Troya? Primero, un drogadependiente no va a estar pesando la cantidad de droga que porta para consumo. Es un drogadependiente. Y hay un riesgo, porque de pronto vamos a suponer que mañana se diga que es 1 gramo, pero sucede que lo detienen con 2 gramos, pero es un drogadependiente. Como no está dentro del rango, se queda preso por tenencia ilegal de droga. Ilegal, claro. Por eso es lo de caballo de Troya. Yo sostengo que, y se lo dije a la ministra de Justicia, la subsecretaria de Desarrollo Normativo tuvo la bondad de hacerme una consulta con respecto a algunos aspectos puntuales, y en eso yo le dije específicamente, mi preocupación es cuidado, se termina por cometer una injusticia dando preso a drogadependientes, por un lado. El otro tema también muy sensible en este tema de esa venta al menudeo. ¿Qué ocurre con una persona que no tiene recursos aparte de lo que puede significar la venta o el microtráfico? Ya, esa persona probablemente tiene una cierta cantidad de droga, una parte la vende, otra parte la ingiere. ¿Ya? Entonces, tiene la desventaja frente al que sí tiene capacidad económica de poder comprar para ingerir y no pasa nada. Desde una línea podría decirse que se está criminalizando la pobreza. Como ese es pobre, tiene que vender para consumir el resto. Pero es un microtraficante. Y ya conocemos el efecto de la escalada, ¿verdad? Porque verá después otro microtraficante. El tema es muy sensible y generalmente son los jóvenes, ¿verdad?, los destinatarios, tanto del tema de consumo y del microtráfico. Entonces, se está planteando establecer cantidades mínimas, yo diría, de tolerancia. Es un tema peligroso, es un tema sensible. Porque además, perdóneme doctor, al establecer cantidades mínimas, estamos diciéndole al narcotraficante, te permito vender esas cantidades mínimas a cada persona. Sí, de manera que si está dentro del rango... Esa es la traducción. Pues sí, eso es una lectura. Pero hay un tema interesante en la ley de drogas, en la parte de las drogas ilegales en el Código Integral Penal, tomando en cuenta lo que dice hoy la ley de drogas. Hay casos donde personas que son transportadores de la droga, ¿ya?, el que conduce un camión, que no es el dueño del negocio, ni siquiera es el dueño del camión, un chofer. Claro. Entonces, condenado, lo encuentran, claro, con 1 tonelada de cocaína transportándole, y el condenado a 18, 20, 25 años como coautor. La ley en eso prevé un tratamiento, el proyecto de ley, me parece positivo. La idea es que la sanción penal más alta sea realmente contra el dueño de la droga, en los pocos casos en los que el dueño de la droga puede ser aprendido. Por no decir ninguno. Casi ninguno. Por mala suerte, hablando entre comillas, que cae preso. O como dice mi amigo Rodolfo Poloni, para el tonto, ¿verdad? De que se descuida que cae preso. Si no, no cae. Entonces, la idea es que para los autores... a la organización. Claro. A los dueños, a eso les caiga la mayor rigurosidad. Y entonces, a los que transportan, y especialmente se hace referencia a los transportadores, seguramente entrarán también los cultivadores, etcétera. ¿Cuántos campesinos pobres encuentran un mecanismo de supervivencia en la siembra de hoja de coca que después puede ser transformada en clorhidrato de cocaína? Además que en ciertos países no es ilegal cultivar la coca, como en Bolivia, por ejemplo. Es el tema de la discusión en Bolivia, y se tratan de erradicar, de sustituir los cultivos. El tema es complejo en Bolivia porque sigue siendo más rentable la siembra del arbusto de la coca que otro cultivo derivado, cualquiera que sea. Entonces, en un momento dado hubo la posición de algunas personas, legalicemos el cultivo y la producción y la venta de droga. Bajo controles del Estado, establecer porciones de tierra en donde se pueda sembrar el producto, bajo control del Estado y policial, la producción de este derivado, y la venta, lo cual generaría impuestos, impuesto a la renta, impuesto de IVA, etcétera, 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 o cualquier impuesto que se imponga. Y rompería por el medio la posibilidad de que los traficantes y productores ilegales de droga lo sigan haciendo, porque por este lado habría un control, un consumo controlado y una producción controlada.